El reloj al lado de la cama marcaba las 2:37 de la madrugada, cuando Isabel abrió los ojos, sintiendo un vacío a su lado. Pasó la mano por las sábanas, buscando el calor del cuerpo de Miguel, pero solo encontró la tela fría y desocupada. Su esposo no estaba ahí. Frunció el ceño sintiendo una incomodidad que iba en aumento. Miguel nunca se levantaba en medio de la noche. Con un suspiro pesado se sentó al borde del colchón y miró hacia la puerta del cuarto, que estaba entreabierta. La mansión estaba sumida en la oscuridad, pero una luz tenue se filtraba por la rendija de la oficina al final del pasillo. El corazón de Isabel dio un brinco. ¿Habrá pasado algo?, se preguntó en su mente. Se levantó despacio, sintiendo el frío del piso bajo sus pies descalzos. El silencio de la casa se le hacía asfixiante, haciendo que cada uno de sus pasos fuera más cauteloso. Se acercó a la oficina, y justo antes de tocar la manija, escuchó un murmullo. La voz era baja, pero inconfundible. «Amor, te dije que iba a salir bien». Miguel hablaba por teléfono con un tono íntimo, casi cariñoso. Isabel se quedó helada. ¿Amor? ¿Con quién estaba hablando? En ese instante, sintió el estómago hacerse un nudo mientras apoyaba la espalda contra la pared junto a la puerta, intentando controlar la respiración. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo, pero no era de alivio, era de miedo. «Claro que va a salir bien, Beatriz». El nombre la golpeó de lleno. Su corazón empezó a latir frenéticamente. Beatriz. Su mente se negaba a creer lo que sus oídos acababan de confirmar. Beatriz era un nombre que ya se había cruzado en su vida un par de veces. Una conocida del trabajo de Miguel, supuestamente sin importancia. Pero ahora, en el silencio de la noche, ese nombre sonaba como una condena. «No sospecha nada». Miguel continuó, riendo por lo bajo. «Isabel se cree cada una de mis palabras. Ingenua, como siempre». El frío le recorrió el cuerpo. Sintió las piernas flaquear, la fuerza esfumándose de su cuerpo, pero clavó las uñas en las palmas de sus manos para no derrumbarse. Tenía que escucharlo todo. Tenía que saber hasta dónde era capaz de llegar ese hombre. «Sí, ya programé el pago de tu cirugía», dijo Miguel como si hablara de cualquier compra. Su cirugía. Los ojos de Isabel ardieron. Él estaba usando el dinero de ambos para pagarle el tratamiento a su amante. La traición ya era suficiente para destrozarla, pero escuchar al hombre que amaba conspirando contra ella con esa frialdad, riendo de ella, eso la rompió de una manera irreparable. «Lo sé, mi amor, pero no te preocupes. Es su dinero, no el mío. Ni cuenta se va a dar». El pecho de Isabel subió en un sollozo silencioso. «¿Qué?». La voz de Beatriz al otro lado de la línea sonó sorprendida. Miguel soltó una risa baja. «Isabel es un libro abierto, cariño. Confía en mí con los ojos cerrados». Podría vaciarle la cuenta y solo se daría cuenta cuando ya fuera demasiado tarde. Las palabras le cayeron como veneno en el corazón. La confianza ciega, la devoción, el amor que siempre le dio sin dudar. Todo era motivo de burla para él. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Era algo mucho más fuerte. Odio. Miguel seguía hablando, presumiendo, completamente ajeno al hecho de que su peor enemiga estaba justo al otro lado de la puerta. Y lo que él no sabía era que Isabel no era tan ingenua como él pensaba. La oscuridad del cuarto solo era interrumpida por el tenue brillo del reloj digital al lado de la cama. 2:52 de la madrugada. El silencio de la casa se volvía casi insoportable. Solo su respiración agitada llenaba el ambiente. Su pecho ardía, y no era por el impacto de la traición, sino por el odio que la consumía por dentro. Se giró de lado, abrazando la almohada con fuerza. Cerró los ojos tratando de controlar la tormenta que rugía en su interior, pero lo único que veía era la imagen de Miguel, su voz, riendo, burlándose de la mujer que confiaba ciegamente en él. «Ni cuenta se va a dar». La frase se repetía en su cabeza como un martillo, destrozando todo lo que alguna vez fue su amor. Isabel sintió los ojos arder, pero no lloró. No iba a derramar ni una sola lágrima por él. Sus dedos se deslizaron lentamente sobre las sábanas suaves. Recordó todas las noches en las que Miguel le decía que la amaba, las promesas vacías, las cenas románticas, las conversaciones sobre el futuro. Todo había sido una mentira. Recordó el día en que se conocieron, la manera en que él hablaba, el encanto con el que la envolvía, la seguridad que transmitía,
El hombre al que una vez amó ya no existía, o tal vez nunca existió. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? Por un instante, el sabor amargo de la humillación se apoderó de su boca. La sensación de haber sido utilizada, de haber sido una tonta. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. El calor de la rabia recorrió cada fibra de su cuerpo. No iba a ser la mujer abandonada, traicionada y humillada. Él iba a pagar. Se giró boca abajo, apoyando el rostro en sus manos, sintiendo cómo su respiración finalmente se estabilizaba. El dolor comenzaba a ceder paso a algo mucho más fuerte: determinación. ¿De verdad creía que se saldría con la suya? ¿Que podía usarla y luego seguir con su vida como si nada? «No me conoces, Miguel», murmuró contra la almohada, su voz baja, pero cargada de un nuevo tono. El plan empezó a tomar forma. Como piezas de un rompecabezas que antes estaban revueltas, todo comenzó a encajar en su mente. Miguel era confiado, demasiado. Nunca se preocupaba por revisar las finanzas. Creía que Isabel era una mujer predecible, dócil, incapaz de reaccionar. Estaba a punto de aprender lo contrario. Apartó la cobija y se sentó en la cama. Con la mirada fija en el espejo al otro lado del cuarto, vio su propio reflejo y por primera vez no reconoció a la mujer que la observaba de vuelta. La Isabel ingenua, la esposa devota. Esa mujer murió esa noche. A partir de ese momento, nacía alguien nuevo. Alguien que iba a destruir a Miguel antes de que él siquiera entendiera lo que estaba pasando. Se puso de pie lentamente, sintiendo una nueva energía recorrer su cuerpo. No había espacio para dudar. Cuando el sol saliera, el juego ya habría cambiado. Y esta vez, Miguel sería la presa. El sol ni siquiera había aparecido en el horizonte cuando Isabel abrió los ojos. Pero no despertó cansada. Esa noche en vela tenía un propósito. Se giró despacio, sintiendo el espacio frío en la cama a su lado. Miguel había dormido en la oficina, probablemente satisfecho consigo mismo, creyendo que tenía todo bajo control, pero no lo tenía. Isabel respiró hondo, sintiendo una calma extraña apoderarse de ella. La mujer ingenua que Miguel conocía desapareció la noche anterior. Ahora en su lugar estaba una estratega. ¿Quería jugar con su dinero? ¿Quería tratarla como un simple peón en su propio juego? Entonces ella haría lo mismo. Se levantó sin prisa, tomó el celular y salió del cuarto con pasos ligeros. Antes de bajar a la cocina se detuvo frente a la oficina y miró la puerta cerrada. Del otro lado, Miguel seguía dormido. Perfecto. No podía cometer ni un solo error. Bajó a la cocina y preparó café, como lo hacía todas las mañanas. La rutina tenía que parecer normal. Miguel no debía sospechar nada. Con la taza en mano, tomó el celular y marcó un número rápidamente. «David, te necesito. Ahora». El abogado respondió casi de inmediato. «¿Isabel? ¿Qué pasó?» Ella inhaló hondo. «Necesito transferir todo el dinero de mi cuenta conjunta a mi cuenta personal. Ya, sin dejar rastro». David guardó silencio por un segundo, antes de preguntar con un tono que mezclaba sorpresa y seriedad. «¿Esto tiene que ver con Miguel?» Isabel cerró los ojos, sintiendo el estómago revuelto al recordar la voz de su marido la noche anterior, riendo a sus espaldas. «Sí, y no puedo perder tiempo. ¿Puedes ayudarme?» «Puedo y lo haré», respondió sin dudar. «Pero tienes que actuar con calma. Nada puede parecer sospechoso». Isabel miró de nuevo hacia la oficina. Si Miguel despertaba antes de que todo estuviera listo, podría intentar detenerla, pero no habría errores. «Dime qué tengo que hacer». David le explicó el procedimiento rápidamente. Isabel siguió cada instrucción al pie de la letra, sus dedos moviéndose con precisión sobre la pantalla, accediendo a las aplicaciones bancarias y cerrándole cualquier oportunidad a Miguel de ponerle las manos encima a su dinero. Cada transacción completada era una pequeña victoria. Cuando terminó, David habló con un tono satisfecho. «Listo. El dinero está completamente seguro. Ya no puede tocar ni un centavo». Isabel soltó un suspiro. «Gracias, David. Nunca pensé que tendría que hacer algo así, pero...» Dudó por un momento, pero cuando volvió a hablar, su voz era firme. «Pero ahora entiendo que nunca conocí realmente al hombre con el que me casé. Si necesitas cualquier cosa, aquí estoy», aseguró David. Colgó, pero aún no había terminado. Tomó el celular de nuevo y abrió la app del banco.
Miguel ya había hecho un adelanto para pagar la cirugía de su amante, pero la transferencia restante aún no se había completado, y no se completaría. Con un solo toque, canceló el pago. ¿Miguel quería jugar con fuego? Perfecto. Ahora vería lo que era quemarse. Pero Isabel no se detuvo ahí. Abrió otra aplicación. Había algo que siempre había querido, pero nunca se había permitido comprar. Cada vez que mencionaba el tema, Miguel cambiaba la conversación y la hacía sentir que solo era un capricho tonto. Deslizó la pantalla hasta encontrar el modelo exacto. Un auto lujoso, elegante, más que un simple objeto caro, era un símbolo. El símbolo de su nueva etapa. ¿Miguel planeaba robarle su dinero? Pues ahora ella lo gastaría de la mejor manera posible. Hizo la compra sin el menor rastro de arrepentimiento. Un ruido proveniente de la oficina hizo que su corazón latiera más rápido. Miguel se estaba moviendo. Sabía que en cualquier momento despertaría, caminaría hasta la cocina y le daría un beso en la frente, como todas las mañanas, creyendo que aún tenía todo bajo control. No tenía idea de que en ese preciso instante ya estaba acabado. Miguel salió de la oficina sintiéndose en control absoluto de todo. Al llegar a la cocina, encontró a Isabel preparando café, como cada mañana. No había en su rostro ni una señal de que supiera algo. «Buenos días, mi amor», dijo él inclinándose para besarle la mejilla. Ella levantó la mirada y sonrió suavemente. «Buenos días, Miguel. ¿Dormiste bien?» Él asintió, tomando una taza y sirviéndose café. «Sí, solo tuve que resolver unas cosas del trabajo hasta tarde. Ya sabes cómo es». Isabel siguió removiendo el azúcar en su taza con la tranquilidad de quien ya sabía exactamente cómo terminaría todo aquello. «Te entiendo». Miguel miró el reloj. Era hora de salir. «Tengo un compromiso temprano. Tal vez vuelva más tarde para almorzar». «Haz lo que tengas que hacer, cariño», respondió Isabel, llevando la taza a sus labios, como si nada hubiera pasado. Él se dio una ducha rápida, tomó las llaves del auto y salió sin sospechar absolutamente nada. La clínica donde Beatriz se haría la cirugía quedaba al otro lado de la ciudad. Miguel llegó puntual, con una sonrisa confiada en los labios. Beatriz ya estaba ahí, con una bata azul claro, el cabello recogido en un chongo y una mirada nerviosa. En cuanto lo vio, su rostro se iluminó. «¿Viniste?» Miguel sonrió, tomando su mano. «Claro que sí, mi amor. Todo está resuelto. La cirugía ya está pagada. Solo necesitas relajarte». Ella suspiró aliviada. «No sé qué haría sin ti, Miguel». Él apretó su mano con seguridad. «No tienes de qué preocuparte. Estás en buenas manos». Minutos después, los enfermeros llegaron para llevársela. Miguel observó cómo la conducían al quirófano sintiéndose un verdadero ganador. Beatriz lo miró una última vez antes de desaparecer por el pasillo. «Te amo». Miguel sonrió. «Yo también te amo». Se sentó en la sala de espera, sacó el celular y comenzó a deslizar la pantalla distraídamente mientras los minutos pasaban lentamente. Mientras tanto, Isabel estacionaba su auto nuevo en la entrada de la concesionaria. Bajó del asiento del conductor con una sonrisa discreta en los labios. Ese momento era mucho más que una simple compra. Era una liberación. El vendedor se acercó y le estrechó la mano con firmeza. «Señora Isabel, el auto está listo». Ella miró el vehículo frente a ella. Brillante, elegante, exactamente como lo había imaginado. «Es perfecto». El vendedor sonrió, complacido. «Estoy seguro de que le encantará la experiencia. Todos los pagos se han completado con éxito». Isabel tomó las llaves y deslizó la mano sobre el cofre, sintiendo un placer inesperado al saber que todo eso lo había comprado con el dinero que Miguel aún creía tener en su cuenta. «Estoy segura de ello», respondió, abriendo la puerta y subiendo. Giró la llave en el encendido, y el rugido del motor resonó suavemente. En ese momento supo que había ganado. 2 horas después, Miguel se levantó del sillón en la sala de espera en cuanto vio a uno de los enfermeros salir del quirófano. «¿Señor Miguel?» Caminó rápido hacia el chico. «Sí, soy yo. ¿Cómo está ella?» «La cirugía fue un éxito», respondió el enfermero con una sonrisa. «Ahora está en la sala de recuperación. En unos minutos podrá verla». Miguel soltó un suspiro de alivio. Genial. Sabía que todo saldría bien. Pero antes de que pudiera relajarse, una recepcionista se acercó a él. «Señor Miguel, ¿podemos hablar un momento?» Frunció el ceño. «Claro. ¿Qué pasa?» Ella lo miró con expresión neutra, pero su tono era firme.
Necesitamos resolver el tema del pago de la cirugía. Miguel arqueó las cejas. ¿El pago? Se hizo ayer. Todo está en orden. La recepcionista revisó la tableta en sus manos y negó con la cabeza. En realidad no. El pago estaba programado para hoy, pero la transferencia no se completó. El aire a su alrededor se sintió de repente más pesado. ¿Qué? Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. La recepcionista mantuvo la calma. Intentamos procesar la transacción, pero el dinero ya no estaba en la cuenta. Miguel sintió un vacío en el estómago. Sacó el celular de inmediato con las manos temblorosas y abrió la app del banco. Y entonces lo vio. Saldo disponible. 00. Sus dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompió. Su rostro se puso pálido. Esto es imposible. El pánico le subió por el cuerpo como un veneno. Solo podía pensar en una cosa. Isabel. Se llevó todo. Señor Miguel, insistió la recepcionista. El pago debe hacerse de inmediato, o tendremos que buscar otra forma de cubrir los costos de la cirugía. Miguel sintió que el mundo le daba vueltas. Todo lo que había planeado, toda su seguridad, su plan perfecto, se derrumbó. Intentó escribir frenéticamente un mensaje para Isabel. ¿Qué hiciste? Respóndeme ahora. Nada. Ni una sola respuesta. Apretó el celular con más fuerza. Marcó su número. Tono. Y entonces ella contestó. Su corazón se aceleró. Isabel, ¿dónde está el dinero? Rugió, su voz llena de desesperación. Al otro lado de la línea, lo único que escuchó fue una risa. Baja, fría, cruel. Espero que tengas dinero para pagar la cirugía de tu preciosura. Y luego, la llamada se cortó. Miguel sintió el mundo girar. La sala de espera parecía cerrarse sobre él. Las voces a su alrededor se volvieron ruido de fondo. Ella lo destruyó. Lo engañó sin que él siquiera se diera cuenta. Y ahora, no había vuelta atrás. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo el sudor correr por su nuca. Su pecho subía y bajaba cada vez más rápido mientras intentaba pensar. Todo se le estaba saliendo de control. Señor Miguel, ¿cómo desea solucionar este asunto?, preguntó la recepcionista manteniendo la compostura profesional. Él la miró, con la mente hecha un caos. ¿Cómo iba a solucionar esto si ya no tenía el dinero? Yo puedo hacer la transferencia después. Solo necesito un poco de tiempo. Señor, la clínica necesita una garantía de pago ahora. Miguel apretó los puños. No tenía otra opción. La puerta de la sala de recuperación se abrió, y Beatriz apareció, aún adormilada por la anestesia. Tenía el cabello revuelto, el rostro pálido, pero sus ojos se clavaron en él con extrañeza. Miguel, ¿qué está pasando? Su voz salió débil, pero cargada de algo que él no quería escuchar, desconfianza. La recepcionista miró a Miguel, esperando una respuesta. Está intentando irse sin pagar. La voz de uno de los administradores de la clínica cortó el silencio. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. ¿Qué? Miguel, me dijiste que todo estaba pagado. Está pagado. Intentó defenderse, pero su voz se quebró a la mitad de la frase. O al menos, lo estaba. ¿Estás bromeando conmigo? Su tono subió, su voz volviéndose más firme. El efecto de la anestesia no era suficiente para calmar la rabia que le empezaba a hervir por dentro. La recepcionista se acercó, formal e implacable. Señor Miguel, como garantía de pago, necesitaremos retener un bien de valor equivalente hasta que la transacción se complete. Sintió el piso desaparecer bajo sus pies. ¿Qué? Pero no tengo nada conmigo. El auto, señor. El administrador señaló el vehículo estacionado en el patio de la clínica. Miguel tragó en seco. Su auto. Beatriz cruzó los brazos. No puedo creerlo. Es temporal. Miguel intentó justificarse, pero Beatriz se rió. Miguel, acabo de salir de una cirugía y ya tengo que lidiar con tus mentiras. ¿De verdad no pagaste? Miguel abrió la boca para responder, pero el brillo en sus ojos cambió. Frío, distante. Fui una estúpida por confiar en ti y pensar que lo dejé todo para estar a tu lado. Beatriz negó con la cabeza y lo miró con desprecio. ¿Sabes qué? Te lo mereces. Miguel sintió un sabor amargo en la boca. Beatriz lo despreciaba. El dinero se había ido. Y ahora, su auto también. Los empleados de la clínica ya estaban listos para tomar posesión del vehículo. Miguel no tenía escapatoria. Con un suspiro de derrota, entregó las llaves. Mientras tanto, Isabel se apoyaba contra la pared del garaje de su casa
observando al cerrajero cambiar la última cerradura. «Listo, señora Isabel», dijo el hombre, limpiándose las manos sucias de grasa. «Nadie entra sin las nuevas llaves». Ella tomó el nuevo juego de llaves y sonrió. «Perfecto». Se recargó contra el auto que había comprado con el dinero que Miguel aún creía tener. Sacó el celular, abrió la cámara y tomó una foto. Ella, apoyada en el coche, con una sonrisa triunfante, gafas oscuras cubriéndole los ojos y el auto impecable de fondo, adjuntó la imagen en un mensaje y escribió solo una frase: «Espero que estés disfrutando tus nuevos gastos», y envió. Después de eso, bloqueó su número. «Ahora sí, esto se acabó», murmuró antes de pisar el acelerador y alejarse. Cuando Miguel recibió el mensaje, estaba saliendo de la clínica, sin coche, sin dinero y sin Beatriz. Sacó el celular, abrió la foto y sintió el estómago hacerse un nudo. Era Isabel, en un auto que jamás había visto antes. Un auto que solo podía haber comprado con el dinero que él planeaba robarle. El aire a su alrededor se volvió pesado. Sus manos temblaban. Fue en ese momento que lo entendió. Si ella estaba en casa, significaba que sabía que él iba a volver. Y entonces, Miguel echó a correr. Al llegar, su peor miedo se volvió realidad. Metió la llave en la cerradura y trató de girarla. Nada. Lo intentó de nuevo con más fuerza. Nada. La cerradura ya no funcionaba. Golpeó la puerta. «Isabel, abre esta puerta». Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Isabel, deja de hacer estas tonterías. Necesitamos hablar». Miró hacia las ventanas, pero todas las cortinas estaban cerradas. El aire se volvió denso. Ella realmente lo había echado de su propia casa. La rabia creció dentro de él. «¡Isabel!», gritó golpeando la puerta con la palma abierta. Pero al otro lado, ya no había nadie esperándolo. La única respuesta que recibió fue el sonido del viento soplando por la calle vacía. Ahora sí, Miguel estaba completamente solo. Miguel caminaba sin rumbo por las calles. El sol le quemaba la piel, pero no sentía calor, no sentía nada, solo vacío. El hombre que antes exudaba poder y arrogancia, ahora no era más que la sombra de lo que alguna vez fue. Beatriz lo dejó en la clínica. Isabel lo borró de su vida. El dinero desapareció. Y por primera vez en su vida, no tenía a dónde ir. Se detuvo frente a una cafetería cualquiera, sintiendo el estómago gruñir. Había gastado sus últimos billetes el día anterior. Ahora no tenía ni un centavo. Miró hacia el interior del local, observando a la gente conversar, reír, beber café, como si nada en el mundo estuviera mal. Sintió un nudo en la garganta. Hubo un tiempo en el que él estaba del otro lado, seguro, convencido de que siempre tendría el control sobre todo y todos. «Disculpe, señor». La voz lo sacó de sus pensamientos. Miguel se giró y se encontró con la mirada severa de un guardia de seguridad. «¿Va a consumir algo o solo está aquí parado?». Miguel parpadeó, sintiendo la humillación arderle por dentro. Carraspeó, se acomodó el cuello de la camisa arrugada y dio un paso atrás. «Ya me voy». Se alejó, sintiendo la vergüenza devorarlo. Hasta un simple café estaba fuera de su alcance ahora. Cuando llegó a este punto, recordó la noche en que se reía por teléfono con Beatriz, lleno de sí mismo, planeando robarle a Isabel como si fuera un juego. «Es tan ingenua, amor, nunca se va a dar cuenta». Un sabor amargo le subió a la boca. No solo subestimó a Isabel, destruyó todo lo que tenía. Caminó unas cuadras más hasta encontrar una banca en la plaza. Se dejó caer en ella, sintiendo el peso del cansancio sobre sus hombros. Miró a su alrededor, viendo a la gente pasar, parejas de la mano, niños corriendo. Isabel podría estar entre ellos. Se preguntó cómo estaría, tal vez en un restaurante elegante, cenando con alguien más, tal vez riendo con sus amigas, renovada, finalmente libre del peso que él había sido en su vida. Pero el pensamiento que más le dolió fue, tal vez ella simplemente ya no pensaba en él. Sacó el celular. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada perdida. El mundo seguía sin él. Y entonces, rió, bajo, ronco, sin ganas. Siempre creyó que saldría impune, que era intocable, pero al final, el único que terminó engañado fue él. Sin otro lugar a donde ir, Miguel no tuvo más opción que refugiarse en casa de su madre, una señora humilde a la que no visitaba desde hacía años. A veces confiamos tanto en alguien que ignoramos las señales,
Fingimos no ver las pequeñas traiciones del día a día, no solo las que involucran a otra persona, sino las que destruyen la confianza, el respeto y el amor propio. No es debilidad creer en lo mejor de los demás, pero es un error olvidar creer en uno mismo. El dolor de la decepción puede parecer insoportable al principio, pero también puede ser el punto de quiebre. Lo que parece una pérdida irreparable puede, en realidad, ser el primer paso hacia una vida mucho mejor. Algunas personas solo se dan cuenta del valor de quien perdieron cuando ya es demasiado tarde, pero quien aprende a levantarse, descubre que, en realidad, nunca necesitó a nadie más para ser feliz. Si te gustó, haz clic en el botón "Gracias" para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.